puedo decir de Gabriel? Muchas cosas, tiene un currículum muy extenso, la verdad que es brillante en todo lo que emprende, lo quiero mucho y la verdad que para mí es un placer enorme poder presentarlo. Bueno, Gabriel es abogado, recibió en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, es especializado en Derecho de Familia y es adjunto en esta cátedra, ¿sí? en Derecho de Familia. Ha hecho una brillante carrera siempre y es muy destacado. Cuando me faltaban 2 años para recibirme, empecé a trabajar con Gaby. La verdad es que para mí fue y sigue siendo un maestro para mi vida. Gabriel me enseñó muchas cosas. Cuando yo empecé a trabajar con él, nunca en mi vida había entrado a un juzgado, así que él me enseñó desde hacer la fila hasta un montón de otras cosas. Y hoy sigo recurriendo a él en muchas ocasiones porque realmente sabe muchísimo y es muy especializado en lo suyo. Gabriel es un eximio músico, pianista, compositor. Muchas obras cristianas que se han presentado en teatros y cines seculares son creadas por él. Realmente tiene un talento y un don inmenso y la verdad que es un placer que pueda estar con nosotros. Así que espero que podamos aprovecharlo, podamos escucharlo con atención. Y me gustaría destacar 2 cualidades en él. Primero, el conocimiento que tiene, que es muchísimo. Y segundo, la humildad. Gabriel es muy humilde. Y él podemos ver en él la sabiduría del humilde, la verdadera sabiduría del humilde. Así que, Gaby, gracias por acompañarnos y que Dios te siga bendiciendo. Qué difícil ahora, después de todo lo que dijo Laura, no le crean demasiado. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio estar hoy aquí. Ahora vamos a ver si esto está funcionando bien. Gracias por invitarme. Quizás es un tiempo distinto para ustedes porque seguramente los domingos realizan otras actividades, tienen sus clases de escuela dominical. Y bueno, agradezco a la iglesia, pero también a ustedes que hayan dispuesto este tiempo para poder escuchar un poquitito acerca de cuestiones que quizás son un poquito más técnicas, que tienen que ver con la realidad de la ley en nuestro país, pero que está bueno también que como cristianos y como personas que estamos en constante interacción con otras, no solo en nuestras realidades, sino también a veces aconsejando a otras personas, tengamos un marco de lo que está pasando hoy en nuestra ley y como algo que parece tan lejano y tan técnico como hablar de un código civil, que parece algo que se estudia en la facultad y que es para abogados, para técnicos, para especializados, también tiene influencia en nuestra vida, ¿sí? Muchos de ustedes habrán escuchado, aunque sea, o algunos sabrán un poquitito más, que la ley, el Código Civil en nuestro país cambió. Desde agosto del año pasado nos está rigiendo un nuevo código. Cuando les hablo de un código, les estoy hablando de esto, ¿sí? Miren todo lo que cambió. Así que vamos a estar charlando algunas cuestiones, obviamente en el tiempo que tenemos, algunos aspectos básicos, y vamos a también dar un tiempo, si quieren, cuando lo vayamos habilitando, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda, la puedan plantear sobre lo que vamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿qué es el código? Vamos a empezar por ahí para que se entienda. El código, antes que todo, si bien yo les mostré un libraco muy grande, es una ley, ¿sí? Es una ley. Lo que pasa es que es una ley un poco particular, porque como les dije antes, es una ley que tiene bastante extensión. ¿Para qué sirve una ley? Bueno, básicamente la ley tiene como función que nosotros sepamos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es un marco que nos ordena y que es un instrumento para la paz, ¿sí? Ustedes dicen, qué raro. Yo a mis alumnos siempre les pregunto cuando voy el primer día de clase, yo como decía Laura, doy la materia familia, y les digo, ¿cuál es la función del abogado? ¿Para qué está el abogado? ¿No? Y en general las primeras respuestas que aparecen, o cuándo un abogado es bueno, ¿no? ¿Qué características debe tener un abogado para ser bueno? En general la gente asocia ser buen abogado con saber litigar, con saber pelear, con luchar fuertemente por los intereses de su cliente, y eso está bien. Cada uno está haciendo imágenes quizás de alguna experiencia que ha tenido, o piensa en algún abogado mediático y cuáles son los modelos, los estándares de abogados que hoy se presentan. Pero lo que yo les digo
que aparte de todo esto, que el abogado tiene que litigar y todo lo que todos ya sabemos, es el abogado, la función de la ley, es una función de paz. Cuando yo digo así, a todos les resulta extraño, y más en el ámbito de la facultad, ¿no? Bueno, la ley contribuye y tiene como función regular situaciones que de otra manera se dirimirían por la fuerza, por la lucha, por el conflicto. La ley es un instrumento que, bien utilizado, es un elemento que pone fin a los conflictos y que ordena situaciones a partir de un determinado criterio. Después el criterio nos puede gustar o menos, y cuando les hable ustedes dirán, esto no estoy de acuerdo, esto me parece una aberración, esto es terrible. Yo hoy no voy a emitir demasiados juicios de valor, lo que les voy a contar es lo que dice la ley, y después podemos charlar y discutir si nos gusta o no. Seguramente muchas cosas no nos van a gustar, porque la ley no está dictada por personas que necesariamente tengan valores cristianos. Yo traje aquí también la Biblia, ¿sí? La Biblia responde a un canon que tiene que ver con algo que fue dictado por el Creador, que no se modifica, que no cambia, porque tiene principios inmutables y válidos para siempre, pero el código es algo creado por los hombres y que constantemente se tiene que modificar. Vamos a ver un poquitito más. Fíjense que se divide esta ley particular en una serie de artículos que abarcan una temática general y común, ¿sí? ¿De qué habla el Código Civil? Que tiene una estructura ordenada, vamos a ir pasando rápido. Por esto lo vamos a pasar. El hecho de tenerlo armado en un código nos facilita la búsqueda y el estudio porque está ordenado, tiene un orden, tiene una correlación, empieza hablando de la persona, de la capacidad de la persona, después habla de la familia, de los contratos, de los derechos reales, de las sucesiones, bueno, de todo esto habla el código. ¿Qué es el Código Civil? Tiene un número, la ley 26.944, ¿sí? Que como les decía antes, nos empezó a regir a partir de agosto del año pasado. Ahí no está. Tengo que marcar ahí, claro. Bueno, está, ahí veo muy chiquitito yo lo voy a ir leyendo de acá, confiando que diga lo mismo. ¿De qué habla el Código Civil? Cuestiones entre personas, entre particulares, ¿sí? Relaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, por eso hoy estamos hablando de eso aquí, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. No habla de las penas, ¿sí? no habla de los delitos, ni de los temas laborales, ni las cuestiones en las que está el Estado como parte interesada, sino que habla de las cuestiones entre particulares. Vamos a ir pasando rápido, esto no me importa tanto detenerme. Es la primera reforma la que tenemos en el año 2015, desde 1871. ¿Sí? El código original lo dictó Vélez Sarsfield, algunos lo conocerán por el equipo de fútbol, pero Vélez Sarsfield era un destacado abogado, jurista, que hizo un código que realmente fue muy importante para su época, se inspiró en el código francés, y fíjense si fue bueno el código o si fue bien realizado, que nos rigió durante tantos años. Tuvo algunas reformas, porque obviamente algunas cosas había que cambiar, pero esta es la primera reforma que tiene el código desde 1871. Así que fíjense la importancia que tiene esta cuestión y cuántos proyectos que hubo durante tantos años intentando modificar el código que recién se vieron plasmados el año pasado, digamos. Esto se aprobó en el 2014, pero empezó a regir el año pasado. Tiene 2.671 artículos. ¿Les parece mucho? Bueno, el de Vélez tenía más de 4.000, ¿sí? Era peor todavía en eso. En este se trató de hacer algo más corto, más conciso, y menos de 2.671 no se pudo, y de esto se estudia en la facultad, en distintas materias, en 5 materias distintas vamos estudiando el código, así que imagínense que no vamos a hablar ni siquiera, vamos a hablar de algunas cositas, obviamente no podremos hablar de los 2.671. Como les decía, tiene una parte general, después habla de las relaciones de familia, de los derechos personales, de los derechos reales, sucesiones y disposiciones comunes. Hoy de lo que vamos a hablar principalmente es de la familia. Primero porque es mi especialidad, pero también porque es lo que más ha cambiado, ¿sí? Es lo que más se ha modificado y es algo que nos va a involucrar a todos, ¿sí?
quizás no todos, en general sí, pero quizás no todos celebremos contratos o no lo hagamos todos los días, pero el tema de, por lo menos civiles, pero el tema de la familia nos va a afectar a todos. ¿Por qué se dijo que se reformaba el código? Bueno, justamente hay que actualizar, la realidad va cambiando, el código de 1871 se tenía que modificar, entonces de alguna manera había que actualizarlo. Fíjense que si pasan tantos años y la realidad cambia, a veces la ley queda totalmente disociada o separada de lo que son los fenómenos sociales y hay que empezar a elaborar a través de los jueces y de los fallos resoluciones para completar cosas que no están pautadas o previstas. Entonces había muchas discusiones y había que fijar un criterio para ver cuál era, digamos, la pauta general que iba a abarcar en todos los casos. Entonces por eso es que se planteó esta reforma. Se buscó acercarlo al destinatario porque el lenguaje es bastante más comprensible que el anterior. Si ustedes me dicen alguna ventaja del nuevo código, es que si lo leemos, medianamente algo vamos a entender. No les digo que se va a entender perfecto, pero se va a entender mucho más que el código anterior porque está tratado de redactar en un lenguaje más cercano. A veces a los abogados nos gusta hablar en términos extraños, ¿no? ¿Han ido un abogado alguna vez y les dijo algo y no entendieron absolutamente nada de lo que le dijo, salir como el médico, ¿no? ¿Qué me quiso decir? Uno sale y lo único que entendí es que me va a cobrar mucha plata, pero no entendía absolutamente nada de lo que él me quería transmitir. Y si recibieron alguna vez una cédula de notificación por algún juicio o algo, peor, parece que está puesto especialmente para que uno no entienda de qué se trata y que esté perdido en la vida y que tenga un miedo terrible, ¿no? Bueno, el código intenta de alguna manera tener un lenguaje más accesible y ese es un punto que yo destaco como positivo. Se lo presenta como una herramienta superadora. Claro, los que lo hicieron dicen, esto es mejor que lo que teníamos, obviamente, ¿qué van a decir? En algunas cosas podrá hacerlo, en otras no sé. Eso es una cuestión que cada uno va a evaluar. Relativo a nuestros valores cristianos, quizás hay cosas que nos hagan bastante ruido, ¿sí? Hoy vamos a charlar de algunas de ellas. ¿Y qué se señala como puntos a favor? Bueno, este código aumenta la autonomía de la voluntad. ¿Qué sería la autonomía de la voluntad? La posibilidad que tenemos como individuos de regular nosotros nuestras conductas sin que el Estado nos diga todo lo que tenemos que hacer. Que tengamos un amplio margen o un margen mayor para decidir cómo constituir nuestras familias sin que el Estado nos diga cómo debe ser. ¿Sí? Este es uno de los principios que se habla todo el tiempo en los fundamentos del proyecto del código y se habla mucho de esta cuestión, la autonomía de la voluntad. En algunas cuestiones podrá haber autonomía, en otras evidentemente el Estado va a tener que seguir siendo parte, sobre todo en todo lo relativo a los hijos, a los menores. Digamos, no puedo decidir si quiero o no pagarle alimentos a mi hijo, ¿sí? Eso no es autonomía de la voluntad. Esto se tiene que complementar con el principio de solidaridad familiar. Es decir, por un lado autonomía, pero sin que esta autonomía sea una independencia absoluta para hacer lo que quieras y para dejar desprotegido a tu grupo familiar o las personas que tenés a tu cargo y de las que sos responsable. ¿Sí? Por eso están estos dos principios. Libertad, pero responsabilidad. Este parecería ser el criterio. En esta charla voy a poner una serie de cosas, es una charla que suelo dar, así que van a ver que hay muchos temas, no creo que lleguemos a dar todo, pero vamos a llegar a lo que podamos. ¿Cuáles son algunos de los temas de los cuales queremos hablar? Del matrimonio, ¿sí? Cómo se ha modificado el tema de los derechos y deberes, mucho se ha modificado. También se ha modificado el sistema de divorcio. Las uniones convivenciales es lo que se suele llamar como concubinato, que el código lo llama uniones convivenciales, es el término técnico. Las relaciones entre padres e hijos, el régimen de adopción y cuestiones sucesorias. Bueno, vamos a llegar hasta donde podamos. Vamos a dar un pantallazo general de algunas cuestiones. Lo que yo les propongo es lo siguiente. Cada una de estas pantallas habla de un tema. Así que yo voy a dar el tema de matrimonio y si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema, cuando termino de exponer esto, no me pregunten lo posible sobre la adopción, porque eso lo vamos a charlar después.
relacionado con lo que hablamos, si alguno quiere preguntar algo, habilitamos en un momento las preguntas. Bueno, fíjense como empieza el tema del matrimonio. El código no es que modifica, ya venía en la ley, que la 26618, que establece que el matrimonio es entre personas de diferente o del mismo sexo. Esto ya es algo totalmente novedoso, pero el código está planteado así. Está planteado como se ha dicho que lo contrario es una forma de discriminación, etc. Entonces se establece esta posibilidad que era inédita en este continente hasta que salió en Argentina, y ahora muchos países han tomado esto y lo están regulando también así. Como dijimos, seguramente podamos estar en desacuerdo, pero esto es lo que el código establece hoy y debemos saber lo que dice, porque puede haber matrimonio de estas características. Ahora, el artículo 431, y esto ya quizás no es tan conocido, porque lo anterior seguramente sí, establece que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Hay algo bastante particular en este artículo que yo nunca encontré hasta ahora en la ley, que por primera vez aparece, que habla de un deber moral, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Un código hablará de deberes morales o de deberes jurídicos? Pareciera que los deberes morales están sujetos a la conciencia y a la libertad de cada uno. Entonces, ¿qué pasó? No se había puesto nada, porque el código es un código muy laico, ¿sí? Es decir, no toma las ideas quizás de Vélez, que estaban muy impregnadas a partir de la influencia de la Iglesia Católica. Este código toma un criterio laico, es decir, no religioso, y el código en realidad establece un solo deber real entre cónyuges. Porque el deber moral, ¿yo lo puedo exigir judicialmente si es moral? No, en realidad fue una concesión para que ciertas presiones que había habido de la Iglesia, bueno, pongamos la palabrita fidelidad, pero en realidad la fidelidad hoy por hoy no es un deber jurídico, ¿sí? ¿Esto lo sabían? Bueno, no se tomen de esto, por favor, ¿sí? Se dijo el domingo a la mañana, yo les estoy contando lo que dice la ley, ¿sí? La ley dice que no se puede plantear esto como un deber jurídico. Fíjense que es llamativo. Y el otro deber que no es jurídico, si bien ahí está puesto, pero el incumplimiento no tiene ninguna consecuencia, como era antes, es el deber de cohabitación, el deber de convivencia. Es decir, ya no es un deber, porque se dice, bueno, cada pareja que se arme como quiera. Si quieren vivir en casas separadas, es un proyecto válido, se admite, etc., pueden hacerlo y nadie puede exigir esto. ¿Por qué les digo? Porque a veces uno se va de la casa, y esto a veces cuando uno aconseja, o le pasa a uno, y dice, bueno, andá a hacer una denuncia por abandono a la comisaría, plantearlo, ponerlo, asentarlo en algún lugar. Bueno, ya antes era discutible que se pudiera, ahora les digo que no, porque si alguien se va de la casa, no está incumpliendo un deber jurídico, por más que para la pareja sea una situación terrible, tenga consecuencias sobre los hijos tremendas, para la ley eso no tiene mayor importancia, por lo menos en cuanto a incumplimiento del deber. ¿Cuál es el único deber jurídico que nos queda entonces? Porque la fidelidad ya no, como era antes, hasta hace unos meses era un deber, ahora ya no lo es. La cohabitación era un deber jurídico, ahora ya no lo es. El único deber que nos queda es el deber de asistencia, ¿sí? ¿Qué sería el deber de asistencia? El cuidado del otro en sus necesidades. Y en realidad les diría que del deber de asistencia, el único deber regulado es la asistencia económica, que son lo que llamamos los alimentos. Es decir, la obligación que tienen los esposos de contribuir económicamente con las necesidades del otro, ya sea que estén conviviendo o que estén separados de hecho, es decir, que estén viviendo en casas separadas. O sea que el único deber regulado con consecuencias de su incumplimiento es el deber de asistencia en su faz material o económica, que es el deber de alimentos. ¿Les llama la atención esto? Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Esto no quiere decir que nosotros sigamos guiándonos por otros principios, ¿sí? Yo acá traje también la Biblia, que dicen otras cosas muy distintas. Seguramente pareciera que estas dos leyes cada vez se van
separando más, ¿no? Cada vez se van separando más. ¿Es culpa de los legisladores? Sí, seguramente los legisladores tienen que ver, pero también los legisladores lo que hacen es captar lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, tenemos que regular para la familia de hoy, para la mayoría de las familias. No podemos regular para las familias que tienen valores cristianos, sino que tenemos solamente, sino para una generalidad. Entonces ellos regulan lo que interpretan que es la realidad y en función de eso establecen las pautas que, como les decía antes, pueden gustarnos más o menos, pero son bueno, los efectos, hay sí efectos económicos de casarse, y esto también se ha modificado, ¿sí? ¿Por qué dice falta de pacto? Porque se ha agregado una novedad en el Código Nuevo, que es la posibilidad de hacer una convención antes de casarme, ¿sí? El sistema anterior, que era a partir del matrimonio, todo lo que yo adquiero durante el matrimonio es ganancial. ¿Qué quiere decir que es ganancial? No quiere decir que es de los dos, ¿sí? Generalmente está esa confusión. Y eso en la facultad siempre lo pregunto, y los chicos, estudiantes de abogacía, me dicen que no quiere decir que sea de los dos. Lo que quiere decir que los bienes son gananciales, que cuando se disuelve el matrimonio, por la causa que sea, los bienes se distribuyen la mitad para cada uno, ¿sí? Pero sí, la ganancialidad me da un beneficio a mí porque me garantiza la mitad de los bienes de mi cónyuge, ¿sí? El sistema actual admite que yo haga una convención antes de casarme. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer un pacto por escritura pública en el cual establezcamos que no queremos que los bienes sean gananciales. Lo que queremos es que cada uno conserve la propiedad y que al momento de disolverse el matrimonio cada uno se lleve lo que adquirió. No hay derecho de compartir. Es un sistema más independiente, quizás menos solidario, pero que funciona bastante, sobre todo en experiencias de segundos matrimonios, de personas que se casan siendo grandes, también a veces para proteger el patrimonio de los hijos, puede llegar a servir, porque yo tengo hijos de mi primer matrimonio y me vuelvo a casar y yo quiero que ellos principalmente sean beneficiarios de todo lo que yo adquiera. Entonces puede llegar a ser un sistema útil también en esos casos, cuando yo quiero que mis hijos vean resguardado su patrimonio o mi patrimonio al momento de fallecer. Pero es un sistema que antes no estaba permitido y ahora sí, yo puedo hacer una convención. Yo antes de casarme puedo hacer, es más, lo puedo hacer después también, lo puedo hacer al año de haberme casado y puedo establecer el régimen de separación, que básicamente es eso, que no haya bienes gananciales. Si yo no hago un pacto, si yo no hago un acuerdo, la ley dice que el régimen que se me aplica es el de antes, o sea, sigo con el régimen de gananciales. O sea que la mayoría de las personas que acá están casadas, por no decirles seguramente todas, tienen el régimen de ganancialidad, esto de que todo es de los, no es que todo es de los dos, pero que al momento de disolverse el matrimonio tengo derecho a la mitad de lo que el otro haya adquirido durante el matrimonio. Esto tiene un montón de acepciones y cuestiones más, pero a grandes rasgos esta es la cuestión. Si yo no manifiesto que quiero el régimen de separación, se me sigue aplicando lo que se llama el régimen de comunidad, que es que tenemos derecho a la mitad de lo de otro. Básicamente es eso. Sin embargo, más allá del régimen que yo elija, hay una serie de pautas que responden a lo que yo les decía antes, la solidaridad familiar, que son obligatorias para todos los matrimonios más allá del régimen, ¿sí? Se establecen pautas mínimas de protección, por ejemplo, de la vivienda familiar. Aunque yo haya optado por un régimen de separación, si yo quiero disponer de la vivienda, de los derechos de la vivienda, quiero venderla, incluso quiero alquilarla, quiero hipotecarla, lo que yo quiera hacer, si se trata de la vivienda familiar, siempre voy a necesitar que mi cónyuge me dé su asentimiento, que esté de acuerdo y que firme, porque si él no lo hace, yo puedo después, cónyuge no titular, yo puedo después pedir la nulidad de ese acto porque faltó mi manifestación de voluntad, ¿sí? O sea que la vivienda familiar estaría protegida. Ustedes dicen, bueno, porque está como bien de familia. Sí, en realidad no hace falta que esté como bien de familia. Toda vivienda familiar está protegida más allá de que esté afectado o no como bien de familia. Y algo muy importante que agrega el código, que es una protección que antes no estaba, y es interesante también saberla, y esto
creo que tiene que ver con cada uno de ustedes en la medida que tengan alguna propiedad, algún billete, igual sean titulares. El código dice algo, que si yo contraigo una deuda, si uno de los dos cónyuges contrae una deuda después del matrimonio, la vivienda familiar no puede ser ejecutada, ¿sí? No importa si yo lo puse en el registro como bien de familia o no, hay una protección especial para la vivienda. Es decir, que si yo tengo una propiedad y uno de los cónyuges, no sé, contrajo una deuda, firmó pagarés, no los pagó, vienen, le hacen un juicio, le quieren rematar la casa, no se puede. Esto ya no se puede. Antes decía, bueno, si está como bien de familia. No, ahora no se puede en ningún caso porque es una disposición de protección especial que claramente va a perjudicar al acreedor. Y dice, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, hay dos derechos en juego. Uno que quiere cobrar y otro que dice, yo quiero seguir viviendo en mi casa. Bueno, el derecho al cual la ley le da más importancia, ¿cuál es? Al de la vivienda, al del propietario. Ahora, ojo, esto podría no ser así en caso de que la deuda la hayan contraído los dos o que la haya contraído uno con el asentimiento del otro, ¿sí? Pero si la contrajo solamente uno, pasa mucho también con el tema de las personas que no son malas administradoras, quizás son excelentes padres, pero con el dinero son un desastre. Bueno, en estas cuestiones la ley pone un freno y un límite para que la vivienda familiar no se vea afectada, ¿sí? Que es algo que antes no existía y que es a mi criterio, yo les voy a quizás detenerme en las cosas que me parece que son buenas del nuevo código, es un avance en esta cuestión, es importante que todos también lo sepamos, ¿sí? También el código dice que así como tenemos más beneficios, tenemos más responsabilidad. Si hay una deuda contraída para el hogar, es responsable no solo quien la contrajo, sino también el otro cónyuge, ¿sí? Yo uso mucho la palabra cónyuge y le sonará rara, pues se suele decir cónyuge, pero en realidad es cónyuge, ¿sí? No tiene la U, así que es la forma de decirlo. Bien, y les digo esto porque también es importante, por ejemplo, no sé, anoté al chico en el colegio y lo anotó un padre, ¿quién es responsable? ¿Que lo anotó? No, son igualmente responsables los dos porque tiene que ver con la necesidad del hogar. Lo mismo, hice una refacción en la casa y ahora me quieren cobrar a mí solo. No, me pueden cobrar no solo lo que hizo el contrato, sino el otro porque son los dos los que de alguna manera también son beneficiados o son responsables de ese gasto, ¿sí? Bueno, habría muchas más cosas para decir sobre el matrimonio. Simplemente, ¿qué les quiero decir sobre el divorcio? ¿Cómo está regulado ahora y cómo era antes? Y esto cambió muchísimo también. Tiene que ver con lo que dijimos antes. Si no hay deberes, tampoco hay culpabilidad. En el sistema actual ya no hay más culpa. Antes era muy frecuente que, no sé, salía un divorcio porque el hombre había abandonado a la mujer, porque había sido infiel, por injurias, por violencia, ni hablar. Entonces había un culpable y un inocente en el divorcio. El ser culpable o inocente tenía consecuencias legales. Si yo era inocente tenía mayores derechos, por ejemplo, que el otro mantuviera el nivel de vida que teníamos durante la convivencia, es decir, tenía un derecho alimentario por ser inocente. Como el criterio actual es que ya no hay culpa porque no hay deberes, no hay más calificación. El divorcio ahora es incausado, por eso se dice así, y esto, claro, también nos puede hacer un poquito de ruido, porque como no hay inocencia, no hay un responsable, a veces pueden ser responsables los dos, a veces, pero otras puede ser responsable uno. Bueno, el código que quiso, evitar los juicios que eran sangrientos, ¿sí? Es decir, los juicios de divorcio en estas condiciones, si bien en ciertos casos eran legítimos, eran sangrientos, porque yo tenía un conflicto y en el juicio que hacía el abogado, yo esta clase de juicios no los tomaba directamente, los juicios contradictorios de divorcio. Pero, ¿qué hacía? Tengo un conflicto, entonces en el escrito, ¿qué tengo que hacer? Potenciarlo mucho más. Si era malo, era malísimo. Si era infiel, era un infiel serial. Si era abandonado, bueno, todo había que potenciarlo y eso era realmente sangriento. Yo tenía un profesor de Derecho Penal que decía que hacía, digamos, que trabajaba con crímenes, porque trabajaba en un juzgado, era secretario de un juzgado en esa época, decía, nunca vi juicios más violentos que los juicios de divorcio. Era una persona que había visto homicidios, crímenes, sangre, pero a él le parecía mucho más violento lo que se veía en esta clase de juicios. Entonces, ¿qué hizo la ley? Esto también era muy negativo cuando había hijos, porque lo que hacía
el juicio era potenciar el conflicto y la relación de estas personas que quizás ya no iban a vivir más como pareja, pero que tenían que seguir siendo padres y tomar decisiones. La relación realmente se perjudicaba seriamente y los más perjudicados terminaban siendo los hijos. Entonces la ley que hizo sacó los juicios por culpa, diciendo ahora el divorcio, ¿quién lo puede pedir? Cualquiera, en cualquier momento y sin ninguna causa. Esto también es discutible, porque antes por lo menos se exigía un plazo de espera. Hoy en el sistema actual, laico, como dijimos, totalmente laico, yo me puedo casar y al día siguiente puedo ir y pedir el divorcio. Y nadie me puede decir absolutamente nada, ¿sí? Por eso se habla también de divorcio express, lo habrán escuchado nombrar. No tengo que establecer ninguna causa. Es más, si yo digo me fui infiel, el juez ni lo va a tomar en cuenta, porque esto no se va a considerar, ¿sí? Hay mucho para decir sobre esto, pero les cuento cómo es el sistema hoy. De lo que les quiero mencionar algo también es sobre las uniones convivenciales. Bueno, hay mucha información, como verán. Es por primera vez que la ley regula lo que se llamó siempre concubinato. ¿Por qué no lo llamó concubinato? Porque dicen, no, la palabra concubinato tiene una carga negativa, entonces vamos a ponerle otro nombre. Le pusieron uniones convivenciales. Antes había derechos, sobre todo el derecho más conocido de las personas que no están casadas, es el derecho de pensión, que yo puedo cobrar la pensión de mi concubino. Eso sigue estando y sigue siendo igual. Pero en el tema civil, yo por ejemplo no le podía al otro pedir alimentos, ¿sí? Si yo no estaba casado. Ahora la ley le da a los convivientes ciertos derechos a partir de 2 años de una unión de 2 personas, por lo menos siguen siendo 2, ¿sí? Tanto en el matrimonio como en la unión convivencial. Esto es algo que todavía sigue siendo igual. Les digo todavía porque no me extrañaría que de acá a unos años se modifique, ¿sí? Yo estuve en un congreso que vinieron ponentes de Francia, Estados Unidos, de muchos países, y algunos ya presentaban ponencias sobre el poliamor, ¿no? Imagínense lo que significará el poliamor, una forma muy elegante de admitir que puede haber uniones de más de 2 personas, ¿sí? Yo se los cuento para que sepan en qué ámbito nos estamos moviendo hoy y cómo muchas veces a los abogados les gusta o nos gusta ser novedosos, y por el hecho de la novedad terminamos legislando y metiendo cosas realmente que por lo menos como cristianos nos resultan como muy llamativas y aberrantes, digamos, ¿no? Y contrarias totalmente a la ley en la cual nosotros nos regulamos. Tampoco es una realidad que haya que regular en nuestro país. Creo que a todos, yo lo hablo en la facultad con mis alumnos y también les resulta llamativo, al menos esto todavía. Pero bueno, la unión convivencial se genera a partir de 2 años de estar viviendo como si fuera un matrimonio. Tiene que ser una unión estable. El que de afuera lo ve no se debería dar cuenta que no están casados, porque es similar, desde afuera se ve igual, ¿sí? Ni hablar de que los chicos nacidos de una unión convivencial tienen los mismos derechos que los nacidos de un matrimonio. Esto es exactamente igual. De todas maneras, no es lo mismo casarse que no casarse. Esto se los digo no en términos bíblicos, sino en términos legales. Los derechos son muy distintos. Por más que ahora se reguló, hay muchos derechos que solamente se establecen para las personas que están casadas, ¿sí? Sobre todo en el tema sucesorio. Ese es el tema donde más es evidente la diferencia. Si 2 personas conviven durante 30 años y una de ellas fallece, sí, es verdad que el conviviente tiene un derecho de pensión, pero sobre los bienes del otro no tiene derecho absolutamente a nada, a menos que le hayan hecho un testamento. Y de todas maneras ese testamento solamente puede ser por una parte de los bienes, si es que el otro conviviente tiene hijos, por ejemplo. Entonces solamente le podría dejar el 33% de sus bienes al conviviente, porque todo el resto necesariamente tiene que ir para los hijos. Esto lo digo, como no vamos a llegar a hablar de sucesiones, por lo menos les doy este dato. Por ejemplo, el cónyuge fallecido, el otro, en términos legales hablamos del supérstite, el que sigue vivo, tiene derecho a vivir en la vivienda familiar vitaliciamente, es decir, hasta que fallezca,
de por vida tiene un derecho gratuito y todos los otros herederos se lo tienen que respetar. Aun cuando sean los hijos del primer matrimonio, la segunda cónyuge tiene derecho a vivir en esa casa vitaliciamente, ¿sí? En cambio, en la unión convivencial este derecho como máximo se extiende a 2 años, ¿sí? Entonces fíjense, porque les van a decir, ahora se regularon las uniones convivenciales. Sí, es verdad, hay algunos derechos, por lo menos quédense con esto, pero son mucho más limitados, o son más limitados que los matrimonios. Sobre filiación, ¿qué les quiero decir? ¿Qué es la filiación? La filiación es el vínculo legal, la relación legal que se establece entre padres e hijos. De esto podríamos hablar muchísimo. Lo que les quiero contar es qué cambió con el nuevo código, ¿sí? A mí es los cambios que más me llaman la atención, los que se dan en filiación. Hay situaciones nuevas surgidas de lo que llamamos las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Es decir, la ayuda de la ciencia para personas que no pueden concebir. Esto siempre, o hace muchos años existe, pero el tema se presenta, el tema filiatorio, lo más novedoso y lo más controvertido también, se presenta cuando hay un donante que es un tercero ajeno a la pareja. Hay un donante de los gametos, ¿sí? Aportó material, y es un tercero que no es un miembro de la pareja, ¿sí? Esto genera ciertas cuestiones. ¿Quiénes son los padres? ¿Quién es el donante o es la madre gestante y la persona que prestó el consentimiento con esa técnica de fertilización? Bueno, la ley actualmente, si ven ahí en el artículo 562, dice que los nacidos de técnicas de reproducción humana asistida, TRHA, son hijos, fíjense, de quien dio a luz y quien prestó el consentimiento para ser el progenitor. Es decir, que si yo voy con otra persona a hacer el tratamiento en la clínica y esa otra persona presta el consentimiento, puede ser pareja mía o puede ser una persona, hasta puede ser un hermano, que vayan y que digan, bueno, la mujer, supongamos, va a ser la portadora, va a haber un donante del material genético que es un tercero, yo voy con alguien que presta el consentimiento y los padres, ¿quiénes son? La madre gestante y quien prestó el consentimiento. El tercero, el donante, es en general anónimo, puede no serlo, ¿sí? Pero no va a ser el padre ni hay ningún juicio de filiación que se pueda hacer respecto de él. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Esto es llamativo, ¿sí? Pero inclusive hay fallos que están yendo más allá. Ha habido un caso en la provincia de Buenos Aires donde eran 2 mujeres las que hacían este tratamiento. El donante era un tercero que era amigo de la pareja, de esta pareja de personas del mismo sexo, y el amigo, parece raro estar hablando de esto un domingo de la mañana, ¿no? Perdón, en todo caso. Yo les quiero contar un poquito lo que está pasando para que no seamos ajenos a lo que viene. Quizás no tiene absolutamente nada que ver con nuestras realidades, pero es la realidad de gente que cada vez vamos a conocer más, porque esto está en aumento. Y este tercero, esta persona dijo, yo también quiero ser el padre. ¿Y qué dijo el registro civil? Todavía no estaba rigiendo el código nuevo. Sí, está bien, cuanto más padres haya mejor. Así que terminan siendo padres los 3 porque le estoy dando más derechos al chico, ¿sí? Sí, yo les hablo ahora desde lo jurídico, como lo explico en la facultad. Le estoy dando más derechos, pero también le estoy dando más deberes a este chico, porque el día de mañana tiene que mantener a 3 padres. Y a él nadie le permitió elegir si quería tener 2 o si quería tener 3, ¿no? Si cuesta ponerse de acuerdo de a 2, imagínense lo que puede pasar de a 3. Ahora, hace un par de semanas salió otro fallo. ¿Qué pasó? La que portó el embarazo fue la mamá de una chica que no podía concebir, digamos. Pero el material genético era de esta chica y de su esposo, o su pareja, esto no recuerdo. De acuerdo a la ley, ¿quién es la madre? De acuerdo a lo que yo les puse ahí. La que dio a luz.
Sin embargo, ellos hicieron una acción judicial porque sabían que se venía esto y que le iban a atribuir la maternidad a la abuela. ¿Y qué hicieron? Pidieron una declaración judicial, ¿sí? Y finalmente el juez que dijo, este artículo, fíjense que se sancionó hace poquito, es inconstitucional, está en contra de la Constitución, los padres son, en este caso, quienes van a criar a este chico, quienes aportaron el material genético, porque en este caso los óvulos de esta chica sí servían, pero la mujer gestante es simplemente una colaboradora. Esto es lo que se llama en la terminología legal la gestación por sustitución, o algunos habrán hablado más el alquiler de vientres, ¿no? Cuando hay gente que va al extranjero y lo hace. Bueno, es toda una realidad nueva y fíjense también todas las complicaciones que el futuro puede generar. Yo he estado en congresos de familia con personas muy encumbradas y muy liberales, por decir de alguna manera, pero que han dicho, y les valoro su honestidad intelectual, de decir, no sabemos cómo va a terminar esto. Estamos experimentando y estableciendo vínculos jurídicos, pero no sabemos a futuro qué va a pasar con la crianza del chico en un ámbito de dos personas del mismo sexo, no sabemos lo que va a pasar en estos casos de tres padres que puede llegar a haber. Lo que sí les digo es que es el tema más complejo, a mi entender, que el tema de la filiación, ¿sí? En los temas anteriores que quizás nos pudieron hacer un poco de ruido, en general los abogados están bastante de acuerdo en cómo se reguló. Pero en el tema filiatorio es donde más discusiones y controversia hay, de acuerdo a la nueva ley. Pero fíjense que inclusive el proyecto permitía el alquiler de vientres, se suprimió, yo creo que por influencia principalmente de la elección del Papa, digamos que tuvo mucha importancia para que algunas cosas se bajaran de la ley y las presiones que surgieron a partir de eso, pero sin embargo la justicia va más adelante que la ley muchas veces, y en los fallos muchas veces se van más allá de lo que dice la ley porque se aplican principios constitucionales de acuerdo a cómo lo interpreta cada juez esos principios, ¿sí? Pero bueno, se los quería comentar a título informativo, quizás no es esta la realidad de ustedes, pero es importante que sepamos estas cuestiones y de lo que se está hablando hoy, de cómo se van a constituir las familias en el futuro, cómo se están constituyendo ya en realidad. Esta lámina, porque quiero hablar de adopción, la vamos a pasar, en todo caso, es muy interesante, simplemente les digo que ya no se habla más de patria potestad, ¿sí? Vieron que siempre se habló la patria potestad sobre los hijos en una época hasta los 21, ahora la mayoría de edad es a los 18 años, ¿sí? El inicio de la vida por ahora sigue siendo igual, y esto también tiene mucho que ver con esta cuestión, que es a partir de la concepción, ¿sí? Desde la concepción ya una persona tiene derechos y deberes jurídicos, ¿sí? ¿Hasta cuándo esa persona va a estar sujeta a la responsabilidad de sus padres? En la ley actual, hasta los 18 años. El término cambió, y esto me parece que está bueno, porque patria potestad hablaba como de un lugar donde el padre se erigía en el dueño, ¿no? La potestad se ejerce sobre las cosas, ¿no? Yo soy dueño de las cosas, que jurídicamente también se habla de esto. Pero dueño, el poder era el principio, digamos, central de esta relación. El poder del padre varón, ¿sí? Después fue el poder de los dos. Y ahora se dice, no, el ser padre más que un poder es una responsabilidad, ¿sí? El ser progenitor es una responsabilidad. Y como tal hay que ejercerla en qué? En vista y buscando la protección del interés superior del niño. Siempre debe ser ejercida para cuidar al niño y no para utilizarlo como un objeto y como un centro de ejercicio de mis derechos. Esta es la concepción actual de la patria potestad. Los alimentos son el único deber que se extiende hasta los 21 años, ¿sí? La obligación de alimentar a los hijos sí sigue siendo hasta los 21, y esto se los digo a los chicos que están arriba, que si estudian y quizás les puede interesar esto, que es la parte que más abrir los ojos, es que hasta los 25, ¿sí? ¿Conviene que lo diga esto o no?
Bueno, lo pasamos de largo. No, pero puede tener su aspecto positivo. Miren, ¿por qué? Porque dice que esto no estaba antes en la ley, que si el hijo, digamos, ya no es menor, continúa sus estudios universitarios, ¿sí? Claro, ahí le ponemos una presión, ¿sí? Que si requiere, digamos, algún tipo de sustento para la continuación de sus estudios universitarios o para su formación laboral, la obligación se puede extender, no con la misma extensión, ya no le tengo que comprar la ropa, digamos, comprar todas las cosas necesarias, pero sí puedo, ¿sí? O tengo el deber de contribuir hasta los 25 con esta formación que está realizando, ¿sí? Entonces, este deber se puede llegar a extender hasta los 25 en estos supuestos particulares, ¿sí? El código también dice que está prohibido el castigo corporal en todas sus formas, lo cual también algunos dicen, pero ¿qué? ¿Alguna corrección? En realidad, como está planteado el código, no se podría tocar al chico directamente porque está prohibido el castigo corporal en todas sus formas. Acá los niños creo que han pasado sus clases, así que mejor. Bueno, que no se enteren. Ahí está. Bien, vieron que ni lo puse para que no lo vean. Bien. Bueno, el tema de adopción. Quisiera decirles que hay buenas noticias porque se ha hablado mucho de que el proyecto es muy superador en el tema de adopción. Yo no lo creo, personalmente. Y haré una crítica. Se ha puesto un énfasis terrible en el tema de la filiación, en la fertilización asistida, todo lo que hablamos antes. Fíjense que en el tema de la filiación no se le da ninguna importancia al tema genético. Porque ustedes, yo les conté, el que aportó el material genético importa. No, importa quién gesta, y hasta por ahí nomás, y el que presta el consentimiento. El tema genético no tiene ninguna importancia. Lo biológico no tiene ninguna importancia. Lo importante de que es, un concepto de lo que hablamos antes, la voluntad de ser padre, la voluntad procreacional. Yo quiero ser padre, entonces por eso soy padre. En el tema de adopción es totalmente contradictorio, porque lo genético y lo biológico tiene un peso todavía central. Entonces, el separar a algún chico de su familia biológica es como una cuestión todavía muy difícil de conseguir, ¿sí? ¿Por qué? Y porque priorizamos a la familia biológica. No es que esté mal el concepto en sí, ni que uno esté en desacuerdo con esto, porque se prioriza el centro de vida, los afectos, la familia que tendría, pero en algunos casos la cuestión se lleva a un punto que pasan años tratando de revincular a un chico con una familia biológica. No, pero los padres no, pero sí, pero hay un abuelo que no sé qué, busquemos a ver si el abuelo quiere. No, pero hay un tío. Y se va probando, y muchas veces no hay ninguno en condiciones. Y de entrada me podría haber dado cuenta de esto, con un tiempo medianamente corto, y se sigue prolongando y el chico termina cumpliendo una edad que muchas veces nadie lo quiere adoptar cuando finalmente se comprueba que no había ningún familiar en condiciones. Así que dependerá mucho del criterio de los jueces que la adopción avance o no. Esta es por lo menos mi perspectiva. Bueno, es un vínculo filiatorio que no es biológico, lo establece una sentencia. El principio es proteger al niño, con esto estamos de acuerdo. El procedimiento está dividido en una serie de etapas. Para los adoptantes, si yo quiero adoptar, ¿qué tengo que hacer? Obligatoriamente inscribirme en un registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, ¿sí? Esto está por ley y cada provincia tendrá su registro y un registro nacional, pero yo tengo que hacer esta inscripción para que se controle efectivamente quién puede adoptar. O sea, para inscribirme me van a hacer una serie de controles, van a visitar mi casa, me van a preguntar, me van a saber cuánto gano, van a establecer un montón de criterios para ver si yo soy una persona idónea. Puede ser una persona individual, o sea, un soltero, o pueden ser dos personas unidas, casadas o no. Antes se exigía que fueran casadas, ahora unión convivencial también podrían adoptar. Así que este es el criterio para la adopción. Primero me escribo antes, cuando digo antes digo hace mucho, antes del año 97, estaba el tema de la escritura pública. Yo podía entregar a un niño por escritura, sin control judicial, después iba y hacía el trámite judicial. Esto ya está prohibido hace casi 20 años, ¿sí? O
sea que desde el lugar de los padres lo que tengo que hacer es inscribirme en el registro. Ustedes me dirán con el tiempo. Hay una nueva etapa que se crea ahora, que es la declaración de adoptabilidad. O sea, es como que hay dos puntas en la adopción, en realidad tres. Está el menor de edad, aunque puede haber adopción de mayores de edad, esto no lo voy a contar ahora, pero puede haber algún caso puntual de un mayor de edad que yo pueda adoptar, por ejemplo, porque lo crié durante su infancia y ahora le quiero asegurar derechos sucesorios, esto se llama adopción de integración. Esto se puede hacer. Pero hay tres puntas. Está la persona que quiere o personas que quieren adoptar, está el Estado, que es el que controla este procedimiento, y por otro lado está el niño, ¿sí? Para poder adoptar a un niño necesito declararlo en situación de adoptabilidad, ¿sí? Esto antes no estaba, o algunos lo hacían, pero sin que la ley lo estableciera de manera directa. Primero hay que declararlo en situación de adoptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que está probado que ese chico no tiene, ahí van a ver algunas cuestiones. Ven, ahí están los casos. Es huérfano, sin filiación acreditada y agotada la búsqueda de familiares por el plazo máximo de 60 días. Cuando los padres manifiestan su voluntad de darlo en adopción, algo que se agregó ahora, no sirve que la madre, luego de tener al chico, firme. Ni sirve que lo firme durante el embarazo. Esto para mi criterio está bien. Se le da un plazo de reflexión, está todo el tema del estado corporal, las emociones que una mujer tiene cuando da luz, entonces se espera un plazo mínimo de 45 días y a partir de ahí es válida su manifestación de que quiere dar al chico en adopción, porque había casos donde después se arrepentían y se iniciaban juicios y era más complicado. Entonces, bueno, le doy un tiempo de espera para que después no pueda plantear nada porque la ley le garantizó su tiempo de espera, que tampoco es tan grande. Y el tema también, si hay familia de origen, es que hay que agotar las medidas de búsqueda de familiares y da un plazo máximo de 180 días. Pero siempre va a estar sujeto ¿a qué? A que no encuentre un familiar que esté en condiciones de hacerse cargo de la guarda del chico. O sea que básicamente hay un tiempo de espera mínimo, si hay algún familiar, de 180 días, es decir, de 6 meses, y probado, por eso se dice que es más rápido, pero de todas maneras no es tan rápido, porque si encontré un familiar que se quiere hacer cargo, mientras se haga cargo el familiar y no se pruebe el evidente perjuicio, se va a priorizar siempre a la familia biológica. Este es el criterio de la ley. Miren cuánto regula la ley de la adopción, muchísimo. Del matrimonio hay 5 artículos, pero de la adopción hay un montón. Luego de que el chico fue declarado en la situación de adoptabilidad, ¿qué hace el juzgado? Compara. Mira, hay un listado de personas inscritas, por otro lado hay una persona en condiciones de ser adoptada o más si son hermanos, y el juez no tiene la obligación de establecer, bueno, primero en la lista le doy primero. Él puede elegir de la lista, de acuerdo a los criterios que también tiene la lista. A uno cuando quiere adoptar le pregunta si está dispuesto a adoptar a chicos en situación de alguna enfermedad congénita o chicos infectados de HIV. Bueno, en ese caso, o chicos a partir de qué edad, cuantos menos requerimientos yo tenga, es más probable que me llamen, ¿sí? Si estoy dispuesto a adoptar hermanos, hasta cuánto estoy dispuesto a adoptar. Bueno, todo eso es comparado y el juez, ¿qué hace? Le termina asignando la guarda a alguna persona que esté inscrita en este listado que él tiene a su disposición para controlar. Prohibida la guarda de hecho, ¿sí? Esto de que me dieron un chico. Yo conozco casos realmente terribles, ¿no? De gente que quizás no se asesora y empieza a cuidar a un chico y de pronto un día vienen de un juzgado y se lo terminan sacando, ¿no? El tema de la guarda de hecho está prohibido desde hace mucho tiempo. Puede ser que en algún caso donde se haya consolidado un vínculo durante muchos años y el chico ya sea mayor de edad, ¿sí? La opinión del chico tiene mucho peso, más, después veremos que el chico a partir de los 10 años tiene que dar con su consentimiento en la adopción. Si él dice que no quiere ser adoptado por esa familia, no puede ser adoptado. O sea, su opinión es, digamos, tomada como determinante. Y aunque no tenga 10 años, puede tener menos, su opinión se tiene que escuchar siempre.
hasta si tiene 2 años. Entonces, ¿pero cómo escucho un chico de 2? Lo escucho mirando cómo interacciona, lo escucho a través de un dibujo, o sea, yo puedo expresarme de manera no verbal también, y esto también hay que evaluarlo y tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, volviendo, el tema de las guardas de hecho, esto de que me digan a un chico para que lo cuide, guarda, porque si yo no lo judicializo la cuestión, me puedo encariñar con el chico y al poco tiempo terminar dándome cuenta que me lo terminan sacando, porque la ley a quién va a priorizar, a quien hizo el caminito correcto, que fue, se escribió, se anotó, porque inclusive hasta puede ser un medio, quizás no es en todos los casos, pero de la utilización del poder económico. Bueno, termino consiguiendo un chico a través de un beneficio que le dé al progenitor. Generalmente es una madre soltera, ¿no? Entonces la guarda de hecho está prohibida, estén atentos a... Luego entra el juicio de adopción. Fíjense cuántas etapas. Declaración de adoptabilidad. Primero los padres escribieron. Declaración de adoptabilidad. Guarda judicial, juicio de adopción, cuando se comprueba que la guarda funcionó bien, que el chico se adaptó bien a la familia, asistentes sociales, psicólogos van a intervenir en el procedimiento que el juzgado va a mandar para comprobar todo esto, y después entra el juicio de adopción. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero básicamente son esos. Había un par de diapositivas más, pero no sé si un par de... Las partes en el juicio, fíjense quiénes son. Son el pretenso adoptado y el adoptante. Es decir, el chico es parte del proceso, ¿sí? Hasta debe tener su abogado, se lo debe escuchar adecuadamente, ¿sí? Y el adoptante también es parte. Los que no son partes en el juicio de adopción son los padres biológicos, porque ellos hicieron sus defensas, eventualmente, sus planteos, en la etapa de guarda judicial, ¿sí? En el juicio de adopción ya no. Y puedo dar una adopción plena, simple o una adopción de integración. La adopción plena es aquella que desvincula jurídicamente más fuertemente de la familia biológica. No es que una sea mejor que la otra, son diferentes formas de adopción dependiendo de la realidad de cada chico, ¿sí? La adopción plena tiene estas características, me desvincula más fuertemente de lo jurídico de mi familia biológica y me hace familiar de toda mi familia adoptiva. Es decir, no solamente soy hijo, sino también soy nieto, sobrina, es decir, paso a tener el estatus jurídico no solo de mis adoptantes, sino de toda la familia adoptiva. La simple mantiene cierta vinculación jurídica, no implica que pueden venir los padres a llevarse al chico, digamos, y a volver a ser sus padres, pero sí mantiene ciertos vínculos jurídicos y también sucesorios, ¿sí? Y la adopción de integración es la que se hace respecto del hijo del cónyuge. Yo puedo adoptar, si yo vivo con una persona que tiene hijos, yo podría adoptar a sus hijos como una forma también de asegurarle quizás el día de mañana derechos sucesorios. Esto lo llama adopción de integración. Lo integro a esta nueva familia, ¿sí? De hecho ya ha habido fallos con el nuevo código sobre esta forma de adopción. Pero básicamente son las 3 modalidades, ¿sí? Hay muchísimo más para decir, pero básicamente del tema, digamos, de adopción podemos dar estas pautas generales. Yo sé que con el tiempo estamos medio cortos, no sé, ¿tenemos tiempo para 5 minutos de preguntas? 10 minutos. Bueno, si tienen preguntas, tengan en cuenta que hablamos en esta etapa de, rápidamente, divorcio, uniones convivenciales y las relaciones con los hijos, incluida la adopción. Sí. Sí, yo quería saber qué sucedía con las personas que pagan para tener hijos, o sea que les dan dinero a otras personas y bueno, después... Sí, en realidad es un acto, hoy por hoy es ilegal, es decir, que si se comprueba una situación así, la guarda debería retrotraerse, es decir, se debería dar marcha atrás con la guarda y puede haber sanciones que ya habría que articular en el ámbito penal, ¿sí? De todas maneras, es un tema complicado también cuando el vínculo se prolongó durante mucho tiempo. ¿Qué pasa si compruebo una situación así, pero después de 13 años de un chico criado por esta familia? Ahí va a haber que siempre pesar, y vuelvo al principio del comienzo, el interés superior del chico. Por más, digamos, terrible o que más disvaliosa que sea esta conducta del padre,
si el chico en esa familia ya está instalado y sacarlo termina perjudicándolo, priorizando su derecho más allá de las sanciones que pueda establecer, quizás lo más conveniente sea mantenerlo en esa familia. Va a depender de lo que se dé cada situación. En ese sentido, presentar el divorcio, porque no es solo llenar un formulario donde digo me quiero divorciar, sino que tengo que establecer mi propuesta para regular las cuestiones que están conexas al divorcio. Mi experiencia como abogado de familia es que es mucho más difícil las cuestiones conexas que el divorcio en sí. Es decir, a veces el acuerdo de, bueno, nos divorciamos, a veces pasa que uno no quiere, es verdad, pero no son la mayoría de los casos. En un momento el que no quería, después termina aceptándolo. Pero muchas veces el desacuerdo principal, ¿cuál es? No es si me divorcio o no, sino quién se va a quedar con la casa, quién se queda con los regalos de casamiento, pero esto era mío, ¿no? Esto era tuyo. O los chicos con quién van a estar, qué días me vas a dar para visitarlos, qué cuota alimentaria me vas a pasar, si hay hijos menores de edad, ¿sí? Entonces, estas cuestiones hay que uno proponerlas y las presenta solo en la presentación del divorcio. ¿Cómo quiero que sean reguladas? ¿Qué dice el código también? Aunque no me ponga de acuerdo sobre esto, el divorcio tiene que igual dictarse sentencia y después seguiremos discutiendo, ¿sí? Establece esto, no es que hace falta que resolvamos todo. Vos proponeme lo que querés, después que el otro proponga, hacemos una audiencia, tratamos de ponernos de acuerdo. En esto también es muy valiosa la figura de la mediación. Bueno, Laura es mediadora, matriculada, así que la mediación es obligatoria en estas cuestiones. Primero tengo que ir al mediador y tratar de ponerme de acuerdo. Está bueno que el código y la ley de mediación establezca esto, tratar primero por las buenas de ponerme de acuerdo, ¿sí? Y a veces en esto el abogado también es muy importante, porque al menos puede, como les decía antes, al principio, ayudar a la paz, ¿sí? El abogado puede expandir el conflicto, esto es lo que siempre digo, o puede ayudar a reducir los efectos de algo que de todas maneras va a ser doloroso, pero puede hacerlo mucho menos traumático en la medida que las dos partes tengan abogados que sepan conciliar sin dejar de defender los intereses de su defendido, de su cliente, ¿sí? ¿Qué pasa, qué cosas nuevas hay sobre el tema del impedimento del vínculo? Yo tengo una nieta que hace 5 años que no la puedo ver. Mi hijo tampoco la puede ver. El último caso es obstáculo materno. Nueva revinculación, hace 2 meses que estamos esperando nuevamente que se vuelva a la revinculación. Sí. Empieza a poner mentiras otra vez se vuelve atrás. Sí, esto no ha cambiado demasiado. Lo único que te podría decir es que se le da cada vez más peso a la opinión del chico. Entonces, pero ella no permite que la nena hable ni que claro, la nena... lo que uno debería pedir es algún tercero, ¿no? Vía asistente, no conozco el expediente, después podemos charlar. Me imagino que debe tener muchas instancias y que habrán intentado mucho. Yo digo cuál es el mecanismo, después en la realidad depende mucho del juez que me toca, el criterio que tenga. Yo les cuento a grandes rasgos lo que debería ser. Pero lo que debería pedir de alguna manera es que a través de un tercero se hagan visitas supervisadas, que pueda haber un tercero que ayude a la revinculación, pero siempre va a estar muy sujeto a la opinión del niño. Hay un fenómeno del que se habla mucho ahora, que es la alienación parental, que es cuando uno de los progenitores utiliza al niño, ¿sí? Y lo pone, digamos, como forma de venganza respecto del otro y le genera una realidad paralela de lo que es su familia. Esto es un tema muy grave, muy serio. Hay autores y hay jueces que están estudiando mucho el tema, pero lamentablemente es una realidad y es una pena. Yo lo que le recomiendo es no dejar de batallar, porque aunque el resultado no sea el que uno espera, el día de mañana a uno le va a poder decir, cuando esa persona sea mayor, acá vos tenés la constancia de todo lo que yo intenté, ¿no? Y nosotros también tenemos herramientas desde el lado espiritual respecto de esto, ¿no? Sabemos que para Dios no hay nada imposible, esto no se lo puede decir a una persona que no tenga esta esperanza, ¿no? Pero a veces situaciones que parecen irreversibles, cuando se cortan desde lo judicial, el chico es mayor, empieza a ver la perspectiva desde la constitución de su nueva familia de una nueva manera, empieza a indagar, el tener todo eso sentado puede llegar a ser valioso. Sí. Sí, quería
acerca de que según el juez que te toque, ¿hay una legislación que pueda expresarse sobre que las opiniones o las decisiones de cada juez, lo estamos viendo muy a menudo eso, ¿no? Sean todas igualitarias, ¿no? Que uno tenga una interpretación y otro otra, como que la ley es una sola. Sí, pero hay muchas formas de interpretarla, lamentablemente, porque, digamos, y en temas de familia también no puedo utilizar un molde. El interés superior para un chico puede ser una cosa y para otro puede ser otra. Entonces, que haya un marco para que el juez entienda. Una cosa es, porque estamos con los casos de corrupción y todo eso ahora que se nos mezclan, pero en tema de familia el juez tiene que tener cierta flexibilidad para poder interpretar lo que es mejor para el caso concreto. De todas maneras, a instancias de apelación, siempre tengo la posibilidad de apelar una decisión que no me guste, y en temas muy controvertidos, hay una figura que igual ahora cambió, que es la de establecimiento de fallos que establezcan principios obligatorios para todos los jueces. Son fallos plenarios, o tenemos las cámaras de casación en ciertas materias que establecen principios que hay que obligatoriamente respetar. De todas maneras, en el tema de familia, de hecho el código habla de la flexibilidad que el juez debe tener para resolver cada caso. Es una flexibilidad que a veces puede ser peligrosa, sí, entiendo. Sí. Porque arriba no le dimos lugar a ninguna pregunta. Sí. En el caso de la adopción simple y de integración, ¿qué pasa con el apellido? ¿Se le cambia el apellido al niño? Bueno, está buena la pregunta. El código ahora dice que es como abierto. Habrá que ver en cada caso, ¿sí? Yo tuve un caso de adopción plena que llevamos adelante muy particular. La mamá se había ido a Estados Unidos, nunca volvió. Fue antes de estas leyes, entonces había hecho una delegación de guarda por escrito. Y nos dieron la adopción plena, pero el chico ya tenía 7 años. Y aunque la ley decía que tenía que llevar el apellido de la familia adoptiva, o sea, porque era una mujer encima que estaba divorciada, o sea, de adopción unipersonal, un caso bastante complejo, nosotros pedimos que conservara el apellido de origen, porque el chico ya era conocido en la escuela por el apellido de origen y que el apellido adoptivo fuera colocado en segundo término. Lo pedimos en contra de lo que decía la ley, diciendo que el principio de interés superior del niño era que mantuviera el apellido de origen y que nosotros de alguna manera queríamos respetar sus orígenes y no cambiarle de un día para el otro el apellido. ¿El chico puede elegir? Sí, en este caso era muy chiquito, pero también se lo va a citar a que dé su opinión, ¿sí? Hay que ver en qué medida a veces ponerlo al chico en la elección es un beneficio o es ponerlo en una situación incómoda. Entonces después tiene que evaluar esto, si preguntarle qué apellido quiere llevar, hay que ver cómo preguntarlo. Pero la respuesta concreta es sí, en la adopción plena en general se pone el apellido de la familia adoptiva, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser así. Dependerá de la edad del chico sobre todo. Sí, ¿alguna más arriba había? Sí. ¿Qué pasa si son hermanos? O sea, están en adopción y son 4 hermanos. Y una familia quiere adoptar solamente a uno. Bueno, está bueno. Si los 4 están en situación de adoptabilidad, el criterio es priorizar el vínculo fraternal. Entonces, si hay alguien que se ofrezca a adoptar a los 4 y es idóneo, siempre se va a priorizar esto. Pero no es un requisito. Puede adoptarse a uno de los chicos y no adoptarlo. No estoy obligado a adoptar a los 4, si esa es la pregunta. Sí. Si una de las hermanas es mayor de edad, ¿puedo adoptar a los 3 que quedan, aunque sea mayor de edad y sea una? Bien. Bueno, respecto a los hermanos, no es la figura de la adopción, sino la tutela. Cuando yo tengo hermanos que están, de hecho también he tenido casos donde pasó un hermano mayor de edad, fallece el padre, ¿no?, de la familia y queda uno mayor y algunos menores, ¿sí? El mayor no pide la adopción porque no está permitida en realidad que pida la adopción, porque la adopción reemplaza la figura del padre, del progenitor. Entonces pareciera que se mezclarían los conceptos, ¿no?, hermano con padre. Entonces, aunque cumple las funciones parentales, digamos, de padres, ahí lo que tengo que pedir es la tutela. La tutela es un instituto para representar al niño, también de protección, pero que no es adopción, es diferente. ¿Sí? Lo mismo los abuelos con los nietos. ¿Pueden adoptar los abuelos a los nietos? En principio no. Tendrían que pedir la tutela de sus nietos cuando, por ejemplo, hayan fallecido los padres. Esa es la figura. ¿Sí? Sí. Lo que antes se llamaba tutor. Sí, eso es lo único que sigue llamándose igual.
El tutor sigue siendo Tutor encargado. tutor, sí, el tutor sigue figurando como, sí, está esa posibilidad. Algo interesante sobre el nombre, les digo, que alguien preguntó recién sobre el apellido, que también les va a llamar la atención, que a partir de ahora los niños, esto no sé si les gustará a los varones que lo cuente, pero les informo, que los niños a partir de ahora pueden llevar el apellido de la madre o del padre, ¿sí? Siempre fue el apellido del padre, ¿sí? Si nace un niño en una familia primogénito, los padres pueden decidir que lleve primero el apellido de la madre y después el del padre, ¿sí? O viceversa. Si no se ponen de acuerdo, ¿saben cuál es el sistema para decidir? ¿Cómo? Sí, tateji, exactamente. Bien. A veces la respuesta más insólita es la correcta. Muy bien. Yo lo pregunto en la facultad a mis alumnos y nunca la pegan, porque yo les digo, ustedes perdieron el sentido común. Sí, eso es por sorteo, ¿sí? Igual, si vamos a la Biblia, ¿cuántas situaciones se dirimieron por sorteo, digamos, Dios manifestaba, ¿no? Pero alguna forma aleatoria, ¿se acuerdan de Jonás? Que echaron suerte. Bueno, es un sistema, el tema del sorteo es una forma que se utilizaba desde hace mucho tiempo por como una fuente de derechos. Bueno, el sistema es esto. Ahora, les aclaro esto. Si yo elegí un orden para el primero, todos los demás tienen que llevar el mismo orden, ¿sí? A veces puede pasar que una familia diga, no, mira, el apellido de tu familia se va a perder. Yo tengo hermanos y yo quiero que el apellido de tu familia se mantenga, no tengo problema. Podrían llevar el apellido de la madre en primer término. ¿Por qué es importante quién tenga el primer apellido? Porque ese es el que se conserva después. El orden de los apellidos, o sea, poner los dos apellidos es muy lindo porque llevan los dos, pero ustedes saben que esa persona que tiene dos apellidos, a sus hijos no le transmite los dos apellidos. Porque si no, estaría agregando apellidos, terminaría con 14 apellidos. Entonces, solamente se transmite el primer apellido. Por eso es tan importante cuál es el primer apellido. Sí. ¿Es una fantasía popular o una realidad que el chico en algún momento puede elegir cambiar? Sí, puede pedir. Sí, puede pedir. Por ejemplo, antes se pedía la adición del apellido materno, si yo lo llevaba el paterno, ahora viceversa. Sí, se puede. Sí. ¿Y qué hay del divorcio de los padres? De los hijos que pueden elegir no pertenecer al vínculo paterno. Ajá, la voluntad del chico de no tener contacto con uno de los padres. Bueno, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos antes. La opinión del menor de edad, a partir de cierta edad que no está establecida, tengan en cuenta que a partir de los 13 el código habla de adolescentes, ¿sí? Y me corro un segundo y la contesto. Esto también es bastante discutible. El artículo 26 dice que a partir de los 13 se presume que la persona tiene autonomía para decidir sobre su propio cuerpo en los tratamientos que no sean invasivos. Y a partir de los 16 se lo trata como un adulto. Es decir, que en las decisiones médicas, a partir de los 16, es la opinión del adolescente la que se prioriza, ¿sí? Entonces, fíjense, esto lo doy a título ejemplificativo para mostrar cómo el peso de la voluntad del niño cada vez va a ser más fuerte. Hay muchos fallos sobre esto, porque el código no da un principio, pero en general el principio es la voluntad del niño es muy importante. Voy a intentar revincular, porque a veces hay que ver en qué medida esa voluntad no está influenciada por un padre o por un progenitor que está tergiversando, planteando. Entonces es muy importante considerar la voluntad del niño, pero también en función del contexto en que esa voluntad se expresa y también en función del interés, que en definitiva el interés del niño no puede estar en, digamos, basado en el criterio del niño exclusivamente. Yo en su momento escribí un artículo que se llamaba "Con el interés del niño va en contra de su deseo", ¿sí? Y hemos colaborado muchos de nosotros, quizás conocemos experiencias de hogares de niños. Yo recuerdo una nena de 9 años que pedía a toda costa volver con su mamá y estaba en el hogar, cuidada, etc. Y ella quería volver, y hasta que un día el juez dijo, bueno, si quiere volver, el interés del niño, bueno, el deseo del niño es volver. Pero lo que no considero es que esa mujer vivía con un hombre que era un abusador y que terminó abusando de la chica y ya tenía antecedentes este hombre. Entonces, guarda, porque es como muy fácil
ir a lo que el chico dice, pero tengo que evaluar el contexto donde esa voluntad se expresa, ¿no? Entonces, relacionado con esto habrá que evaluar todo. Muchas veces se lo obliga a vincularse. Y si eso no funciona durante un proceso, bueno, se termina. Pero al principio, por lo menos, que se intente un nuevo vínculo a través de un tercero que oficie de algo. Creo que va a ser realmente una segunda asociación. La juventud, hablando de los chicos, ¿a qué edad quieren casarse una parejita? ¿A qué edad es permitido sin que sea que los padres tengan que firmar y todo? Bien. ¿A qué edad? Bueno, y con esto si quieren ya vamos cerrando. Bueno, bien. La ley dice que me puedo casar a partir de los 18 años. Me puedo casar desde los 16 a los 18 si cuento con autorización de mis padres, sin necesidad de judicializar la cuestión, ¿sí? Y también me podría casar antes de los 16, supongamos el caso de una chica que queda embarazada antes. Igual no es que sea obligatorio casarse, pero por ejemplo, en este caso, podría casarme antes de los 16, pero acá siempre va a intervenir un juez. O sea, por más autorización que mis padres me den, antes de los 16 necesito siempre que el juez firme la venia o la autorización para casarme. ¿La autorización no? Antes de los 16 no. Desde los 16 a los 18 necesito autorización del juez si mis padres no me la quieren dar. ¿Sí? Y a partir de los 18 me puedo casar sin autorización de nadie, digamos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, seguramente quedan preguntas. Espero que les haya podido servir como un pantallazo general de algunas cuestiones. Cualquier cosa, un ratito después nos vamos a quedar si quieren preguntar algo. Y les agradezco por el tiempo, la atención. Yo sé que no es algo muy frecuente un domingo a la mañana sentarse a hablar de la ley. No sé si es muy divertido, pero espero que les haya servido y se hayan ido un poquito más informados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido mucha bendición. Y yo buscaba la dirección del Señor para poder darle una pata espiritual a esto, ¿sí? Y aunque parece que la ley va a las patadas con la fe, vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios que la ley, si bien va a las patadas con la fe en algunos de los aspectos de la fe, la palabra de Dios tiene respuestas apropiadas para todo este tema, ¿sí? Porque claro, nosotros mientras que Él hablaba y nos contaba de la ley, ardía nuestro corazón por algunas cosas que la Biblia dice en forma distinta, ¿sí? Nosotros hemos elegido una forma de vivir a contramano. Y la palabra latina dice, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿sí? Y los cristianos somos convocados por Dios a obedecer la ley. Dice que debemos respetar a los que están en eminencia, ¿sí? Porque por Dios han sido puestos, aunque sean injustos. Busquen en sus Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a buscar una reflexión del más sabio respecto a esto, de que la ley a veces va de patadas contra la ley de Dios. Mateo capítulo 22, yo los voy a robar 10-15 minutitos nada más, ¿sí? Y vamos a reflexionar en esto. Mateo 22, de los versículos 15 en adelante. Mateo 22, 15 en adelante. Yo lo voy a estar leyendo de una versión Reina Valera actualizada, así que van a encontrar algunas palabras distintas, pero el sentido del texto es el mismo. Y está tal vez aquí más comprensible. Dice, entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden estas trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le respondieron, de César. Él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
y al oír esto se quedaron asombrados y se alejaron de él. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes saben que el hombre, ¿sí?, como creación de Dios, es una unidad indisoluble, ¿sí? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Al cuerpo y al alma del hombre lo afecta la ley de los hombres. Porque por este cuerpo yo pago prisión. Por mis sentimientos que están albergados en el alma, ¿sí?, también puedo tener una sanción. Si yo tengo un sentimiento de odio, de resentimiento, y eso me lleva a cometer un delito contra otra persona, eso va a tener una sanción de la ley de los hombres. Pero en el espíritu es el punto de contacto con Dios. Es el punto de contacto más profundo que el hombre tiene con Dios. Entonces a mí me interesa que usted le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La ley está escrita para respetarla y la palabra de Dios dice que quienes nos presiden y gobiernan debemos orar por ellos. No me dice si son justos, si son injustos, si legislan bien, si legislan mal. Yo tengo que orar por ellos. Los cubanos durante años clamaron a Dios por Fidel y le decían: Señor, ¿lo conviertes o lo botas? Le decían, ¿lo convierte o lo echan? Pero clamaban a Dios por él. Y nosotros podemos levantarnos en contra de la ley o cumplir la ley. Claro, cuando la ley se contrapone contra lo que la palabra de Dios dice, el cristiano tiene un conflicto importante. Y en ese momento de conflicto importante es cuando el cristiano tiene que doblar sus rodillas y decir: Señor, lo dejo en tus manos, no sé qué hacer. Debemos estar preparados. Estas situaciones que Gabriel nos planteaba nos pueden sorprender. ¿Qué pasa si hacemos la escuelita bíblica de vacaciones y vienen un montón de chicos y los chicos aceptan a Cristo como habitualmente lo hacen en la escuela bíblica de vacaciones? Entonces empieza a venir el chico y trae a sus papás y empiezan a congregarse. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Vanessa y Walter? Están por abajo. A Walter está allá. Vinieron con los chicos. Vivían en la otra cuadra, vinieron con los chicos. ¿Sí? No es el caso de ellos, les voy a plantear. Pero resulta que después de que empiezan a venir un tiempo, tiene dos mamás o dos papás. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos? El Señor nos ha llamado a escribir la historia en este pedazo de historia que nos toca vivir. No nos llamó hace 50 años o 50 años después. Nos llamó a escribir la historia hoy. Entonces, como cristianos debemos estar preparados a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora yo te pregunto a vos de forma personal: ¿estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿Qué parte de tu vida ocupa Dios? ¿Alguna vez abriste tu corazón con sinceridad a Él y le dijiste: Señor, aquí estoy, hacé conmigo lo que quieras, hacé conmigo lo mejor? Si nunca lo hiciste, es tiempo de que lo hagas, que le digas: Señor, quiero que entres en mi vida y quiero darte la parte que te corresponde. Y si llevas muchos años como cristiano y tenés áreas de tu vida que todavía seguís manejando vos, es hora de que le des al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos, Señor, te agradecemos, te bendecimos enormemente por cómo nos has bendecido en esta mañana. Gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido invertir en aprender. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos a una realidad que parece tan lejana, pero está todos los días al lado nuestro y convivimos con ella. Señor, queremos pedir sabiduría de lo alto para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos dar al César lo que es del César y a ti lo que te corresponde. Nuestro corazón, nuestro diario vivir. Señor, bendice muy ricamente a Gabriel. Síguelo utilizando para honra y gloria de tu santo nombre. Bendícelo, Señor, en los casos que le toque litigar. Señor, dale la sabiduría de lo alto para que Él lo pueda hacer conforme a la ley, pero conforme a tu palabra. Bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a no romper la ley.
a poder vivir de acuerdo a tu voluntad y a no enredarnos, Señor, en aquellas cosas que van en contra de la ley. Padre, te alabamos, te agradecemos porque hasta aquí nos has bendecido. En el nombre de Cristo.